Vale, vale, ahora sí. Ahora sí Joder. que, ahora, Este episodio debe venir maldito, tío. ahora debería Mala hora en la que, mala hora en la que se nos ocurrió. dejar de fumar. Ah, Oye, no, Eso no, mira, lo del también. plural majestático yo lo acepto solo de vez en cuando, ¿eh? Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Él se lo pierde. Si hay algo que quieras consultar o aprender sobre tecnología BIM y el sector AECO, tienes que echar un vistazo a nuestros cursos de los viernes. Este viernes pasado, a principios de junio de 2025, alcanzamos las 200 sesiones de los cursos de los viernes con cosas tan variadas como estas. Gestión de modelos y cuadros de mandos con Notion, donde Antonio Trujillo nos mete en una madriguera de conejo con formas de utilizar Notion para la gestión de tu despacho que te harán saltar las neuronas. Comprobación de EIR con IDS, con una exhibición del equipo BIMRAS Insiders para el BIMatón del BIM 2025, a la hora de hacer comprobaciones sobre modelos IFC mediante IDS. Modelado BIM con FreeCAD, para aquellos que se han hartado del Jardín Valle de Autodesk, Graphisoft et Altri y quieren tener pleno dominio de sus datos. ChatGPT más JSON o JSON, uso avanzado de modelos LLM, porque las IAs entienden el lenguaje natural, pero si se lo das en lenguaje estructurado, de repente suceden cosas maravillosas. Independencia energética, ¿es posible? Un día Luis Fernández se cansó de pagar las eléctricas y montó un chiringo en casa de cuidado. ¿Independencia? Pues su experiencia abre el debate. Pues aquí lo tienes, puedo apostar sin miedo a equivocarme, que si no encuentras esa pequeña píldora de sabiduría nerd en los cursos de los viernes es que simplemente no existe. Todo esto y ya más de 200 sesiones están a tu disposición haciéndote insider en milras.com/insiders. Y además te llevas la compañía de Belio, nuestro chatbot con coleta que anda suelto por la casa sin bozar. Bueno, compañía sin roce. joder. Qué natural te ha salido el texto, macho. Sí, chico, yo Sí. flipo con tu capacidad memorística, ¿eh? Sí, sí, sí. Saludos, Porque la queridísimos de lectura oyentes. ya te digo yo que Voy a no. pisar a estos chicos para que no... Saludos, queridísimos oyentes. Vuelve a la carga el becario Bing en turno de servicio, un tipo con un aura redonda. Y mis dos compañeros de la podcastfera Bimpatria, que ya los escuchasteis saltar por ahí en el jardín. En una de las pantallitas de la sala de control de BIMRAS HQ aparece la guitarra Bing con terciopelo, el hombre que empuñaba Blender, la cálida voz que solo habla cuando la sentencia es inevitable, don Rafael Tenorio. Aquí Y en la tienes que otra meter pan- un solo de guitarra, Rafa. Sí, Ya, pero Riff. exactamente, metes ahí Eso se llama un riff, power ¿no? chord, un un riff, un power riff, chord. un Porque riff. un loop que es. Un loop es una cosa que se repite ad eternum. Ya, hombre, pero digo en guitarreros. Igual. Ah, vale. Y O sea, si repites un riff, es un loop. Sí, pero claro, lo repites con un aparato, con un looper que se llama. Pero el looper no es el que iba saltando de tiempo en tiempo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, me estáis haciendo meter sí, lo habéis demasiadas cosas en la escuchado. En la cabeza. otra pantallita tengo la coleta surgida en Matrix, al maestro Zen de los estándares abiertos y al traficante que anda extendiendo la adición a IFC a la velocidad de luz, el señor Evelio Sánchez. Y ya está, ya os dais por presentados. The Only ¿Eh? and Lonely. The Only and Lonely. Eso viene de los Lonely Tunes. No tengo ni idea. No, no sé. Bueno, Ay, pues hechas las presentaciones de rigor, volvemos a la carga con la parte 2 de nuestro sesudo análisis de la situación del software BIM en el año 2025. Recordamos que en el episodio 181 hablábamos de cómo esos lustrosos nombres del software AEC, los Revit, Archicad, el Plan, etcétera, etcétera, llevan los últimos años tratando de vendernos que son lo más de lo más, pero en realidad la sensación que tenemos todos es que hace tiempo que han desistido de aportar innovación real a nuestro entorno profesional. En ese episodio 181 hablábamos de cosas como la falta de innovación disruptiva en el software BIM, cómo esas innovaciones que caían con cuentagotas tenían casi siempre la forma de funciones nuevas, mal cocinadas y que suelen chocar con el legacy code del software, cómo las interfaces siguen siendo las mismas de los tiempos fundacionales con mejoras meramente cosméticas y cómo esas mejoras suelen desembocar en un empeoramiento de los flujos de trabajo dentro del propio software. vamos, que nos están tangando. Hemos sido robados, Sí, hemos sido engañados. hemos sido engañados. Mm. Exactamente, como decíamos en aquel episodio inicial, pues lo relevante de esta cuestión es que el software de autoría en realidad es nuestra herramienta más importante. O sea, en nuestros flujos de trabajo, despacho de arquitectura e ingeniería es el rey. Y que este software sea la punta de lanza a la hora de incorporar nuevas prestaciones e integrar pues todas esas necesidades y desafíos que nos encontramos constantemente por la evolución del entorno en el que nos movemos sería pues básicamente lo mínimo a exigir.
Eh, y más, mucho más, si además tenemos en cuenta lo que cuesta la licencia del software, que barata, barata, barata no es, ¿no? Y sin Aquí, embargo, pues, aquí te voy a dime, hacer una dime. puntualización. Te voy a hacer una puntualización porque creo que la mereces. Que tampoco no es el software principal, el software de autoría. Por ejemplo, en mi caso, que lo que hago es revisar modelos. Vale, entonces no es el software de autoría, no es la, Bueno, la pieza, pieza algún principal. modelo has hecho, algún Pero, modelo has pero, hecho. pero eso no quiere decir que, por ejemplo, herramientas de revisión que utilizaba como herramientas principales, de repente se han sacado de la manga precios prohibitivos. Sí, Entonces, pues, Eh, entonces, eso, pues hay que buscar alternativas. Con lo cual, eso, que no solo de autoría vive el Beamer, pero también el software no de autoría pues está a precios desorbitados, y está, herramientas de revisión que no soportan los últimos estándares del mercado, por ejemplo. por ejemplo. no, a ver, no vamos a dar nombres, así que no vamos a hablar mal de Vincola, ¿vale? Venga. No, Venga, de acuerdo, me parece bien. eso es. Bueno, el caso es No, que conste que del 4.3 no es tan fácil encontrar visores solventes, ¿eh? eso lo podéis dejar para uno de los Sí, últimos sí, sí. puntos que tengo en el guión. No, La no, culpa nuestra es por no destripar estas cosas, ¿no? Y culpa no, nuestra por no leernos el guión antes de... sí, claro, eso es cierto, pero bueno, aparte de que tampoco es que llegara con mucha antelación. Ah, bueno, eso también, pero no quería sacarte los colores. A ver, 5 minutos son suficientes, para Sí, leerlo. para leerlo. Pensé que decías Sí, sí, para, sí, sí. para el episodio. Bueno, con más de 5 minutos estaba, ¿eh? Ya vamos con la entradilla y todo, ya vamos más de 5 minutos. Por eso, pues con más de 5 minutos de antelación estaba. Bueno, hablando de... El tema es que el software nos aboca, pues en muchas ocasiones a tratar de solventar nosotros, de la forma que sea, a través de, pues, de rodeos, de formas alternativas de usar el software, a saltarnos sus limitaciones, ¿no? Hablando de rodeos, pues bueno, uno de los más espectaculares, o los que me parece a mí que es una de las cuestiones más espectaculares que nos asaltan, es lo de que todo el software hoy en día se llama OpenBIM, ¿no? Pero, Solo hay un OpenBIM registrado y es el OpenBIM registrado por Graphisoft. claro, exactamente. Pero lo cierto es que todo el software sigue operando bajo paradigmas como de software cerrado y propietario. Pero efectivamente, luego ves la publicidad, la palabra más repetida es OpenBIM. A ver, así que no sé si es que yo me he perdido con mi disonancia cognitiva, que puede ser, porque voy camino del Alzheimer, pero ¿veis OpenBIM por algún lado? Y tú, Rafa, calladito, que tú vienes de Blender y tú no puedes decir ni mo. Vale, vale. Yo sí lo veo, ¿eh? Otra cosa es que los flujos OpenBIM, que sean abiertos, no quiere decir que tengan que hacerse con herramientas abiertas. Quiere decirse que el flujo de información es abierto. Entonces, lo veo mal, pero lo veo. Las marcas, muchas marcas, no les ha quedado más remedio que rendirse a evidencia de que no son buenas en todo lo que hacen y que les toca cooperar, colaborar, intercambiar información con otras herramientas, a pesar de sus esfuerzos por impedirlo, porque realmente hay implementaciones de los estándares abiertos que parecen más hechas para disuadirte de que los uses que para permitir que hagas ningún intento de escapar de la valla. Sí, Lo pero cier- si escuchas al personal sigue quejándose de que, o sea, sí, siguen justificando, ¿no? El poder trabajar dentro de un ecosistema de software porque así se ahorran ese proceso de colaboración. Claro, a ver, es que aquí hay una, yo creo que hay un concepto de base que es importante tener en cuenta. Una cosa es colaboración y otra cosa es continuidad. Si nosotros esperamos sacar un modelo de Revit, llevárnoslo a Archicad, modificar lo que sea, de ahí pasarlo a, yo qué sé, a Istram, modificar lo que toque y de ahí pasarlo otra vez a Revit y que todo, por arte de magia, sean elementos nativos con los que pueda interactuar al 100% y que no hayan perdido ni una sola propiedad, pues señores, lamento mucho decirles que esto no va a ser así ni ahora, ni en los próximos 3 4 años, ni probablemente en los 30 40 próximos años. Vale, pero, pero no porque ojo, no porque los estándares no permitan que así sea, que podríamos Eso discutir si es. es o no,
sino porque las marcas no tienen ningún interés en que eso sea así. O sea, ¿qué interés Mm. puedo tener yo, marca X, en que mi información salga de mi entorno, vaya a la marca Y y perfecta, que puedas continuar el trabajo perfectamente en otra plataforma y vuelvas a mi plataforma y no haya pasado nada? Pues cada paso, cada salto que damos es una posibilidad de perder a un cliente, con lo Te cual puede dar te, ninguna te marca va puede- a permitírselo. Fíjate, pues eso es lo que, bueno, es mi corta experiencia con estas herramientas, pero es lo que ofrece CipeCAD, ¿no? Con sus flujos OpenBIM. Ya Bueno, te digo, hasta que quieres salir de CipeCAD. no me refiero a este caso a CipeCAD, hablo de herramientas de cálculo de instalaciones y de cálculo energético, CipeTerm a través de BIM Server Center. Es decir, Claro, pero un hasta que flujo. quieras salir de BIM Server Center. No. O sea, ya te digo, mi experiencia, ¿no? El asunto es interoperabilidad entre Revit, BIM Server Center y aplicaciones de CipeCAD de cálculo de estas instalaciones sin costuras y estoy haciendo el símbolo de comillas. Vale, hay algunas que funcionan mejor que otras, pero y flujos de ida y vuelta. Y bueno, pues razonablemente bien, menos cuando peta, O sea, que todo funciona hasta que falla. hasta que falla. hasta que Vale, falla. lo compro. De todas No, formas, pero vamos, que hay no, lo que digo esto es que hay algunas herramientas en realidad he probado tres nada más. De las tres que he probado hay alguna que funciona francamente bien y otras que petan. Pero el flujo en principio es para de ida y vuelta y para hacerlo sin costuras. Y es una buena propuesta, la verdad. Vale. específicamente con Revit. Sí, sí, por supuesto, con Claro, Revit. Sí, no, sí, sí, sí. Sí, 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 donde sí. voy. Eso por supuesto, sí. Una cuestión es, una cosa es el esquema, el formato de intercambio que utilicemos, y otra es todas las capas que metamos entre medias para traducir lo que traemos a la plataforma a la que lo llevamos. Mm. De tal modo que entiendo que ese flujo de trabajo del que hablas no es a través de un IFC módulo Irando, sino a través del plugin correspondiente de la marca que te permite En- exportar ese material de una a otra. AIFC, por otra parte. Sí, a IFC, pero interpretando ese IFC de Sí, una sí, forma muy concreta. sí, sí. Digo porque, por ejemplo, ACA con edificios también presume de tener un formato IFC con esteroides que te permite una mejor colaboración dentro de sus aplicaciones. Claro, no nos engañemos, esa mejor colaboración siempre pasa por yo sé cómo genero el IFC desde la plataforma de partida, sé cómo lo interpreto para llevármelo a mi propia plataforma y por lo tanto lo que estoy haciendo es un poco trampas al solitario porque Claro. estoy cocinando el material que después voy a poner en mi mesa, que no está mal, pero desde luego no es todo lo Open BIM que yo entiendo. Open BIM, desde mi punto de vista, y creo que no hay ninguna definición canónica, desde mi punto de vista es la posibilidad de trabajar tu información, tu flujo de información de forma independiente en cualquier plataforma y con garantía de llevarte la mayor cantidad de información de datos posible. Sí, pues eso pero es una buena definición. O sea, cualquier plataforma y respetando lo máximo posible el esquema de información. tú antes decías, ¿no? ¿Qué incentivo tiene un fabricante de software? Es verdad que si tiene a los niños jugando en su jardín a los juegos que le dice que tiene que jugar, pues la vida es más sencilla para el fabricante de Pero os software. voy a resumir, Rogelio. Pero, ¿qué disruptivo sería o qué grado de éxito tendría un software de autoría que directamente abrazara como estándar, o sea, como archivo y como formato de archivo el propio esquema IFC? Es decir, ¿Qué eh, bonsai qué? ya, Es tampoco te me que, adelantes, claro. pero quiero decir, o sea, que vale, ha aparecido Bonsai, pero podrían aparecer otros 20 actores haciendo Ojo, exactamente lo que mismo. en el caso de Archicad a mí me sorprendió muy positivamente el cómo lo trata, ¿eh? Porque no hay más que ver la velocidad a la que se genera un IFC desde Archicad para entender que ahí está pasando algo. Porque Sí, el que sea tan rápida la traslación de información del modelo de Archicad al modelo de IFC, sin que haya por detrás un conteo de elementos, una recomposición de geometrías y demás, a mí me dice que ahí de alguna manera está muy considerado el esquema.
pero efectivamente sería muy buena noticia el tener ese tipo de información. Yo voy a contar una anécdota que ya tengo una edad. Pero esta semana pasada, sí, la semana pasada, empezando un nuevo proyecto del ámbito ferroviario y reuniéndonos con el equipo BIM del De una empresa, contratista, de una de una empresa, empresa. del contratista, eh, hablando, bueno, pues estamos elaborando un prevep y demás, y hablando de equipos de trabajo, de software de trabajo, de versiones de software y demás. Dije, bueno, vosotros dadnos los módulos de partido como queráis, nosotros vamos a trabajar con Blender y Bonsai, Dijeron ellos. dijeron ellos. Y claro, mi sonrisa no pudo ser más grande. O sea, Empezaste a buscar la cámara oculta, claro. sí, efectivamente, esto está grabándose. No, a lo que Hijos de voy, la gran puta. que es una constructora grande. Bueno, quiero decir, como estuve decir que, bueno, decíamos antes, o decía Evelio, no, no en bromas, yo lo decía en serio, No, 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 no. Blender y Bonsai, pues que sí, efectivamente, esa alternativa ya es una alternativa comercial en uso y que en muy poquitos años se ha convertido en una alternativa de trabajo, que tendrá sus costuras, pero ¿Creéis? Con su enfoque a un nicho muy sí, concreto, sí, sí, sí. con unos casos de uso muy particulares. Probablemente, por más que Rafa insista, no es el Revit Killer todavía, No, hombre, eso pero está claro. insisto en lo de todavía. Para documentar, desde luego, no es una herramienta. No, pero es que muchas veces la documentación no la necesitas. No es una herramienta para documentar, pues vale, documenta con una Claro, herramienta que lo por haga lo, bien. por lo de pronto, por ahora, cuando pides una licencia, todavía tienes que entregar documentación PDF. O sea, quiero decir que. Puedes generar los PDFs Sí, y sí, puedes eso. Sí, generar. bueno, pero una cosa es generar PDFs y otra cosa es documentar, quiero decir. Que no, Rogelio, a ver, insisto, no es todavía en muchos aspectos la herramienta que toca, pero también tengo clarísimo que en muchos otros está años por delante de cualquier alternativa, ¿eh? O sea, en la gestión de la información del modelo, vamos, por decirlo de forma gráfica, como un perrito levanta la patita y hace psst. Claro, es que, tío, que yo puedo seleccionar los elementos de la forma más enrevesada que se me ocurra, modificarlos como quiera y devolvértelos que ni te has enterado que he tocado el IFC. Entonces, Yo, es evidente que sí. De hecho, o sea, ya lo tenía planteado aquí al final del guión, ¿no? O sea, si Blender se ha convertido en una herramienta que de repente bueno, es lo que decías tú, ¿no? Un Rabbit Killer, ¿no? Si hay algo que esté. Porque a mí me parece que efectivamente el avance. O sea, escuchas a mucha gente, a mucha, plantearse seriamente trabajar con Revit, digo, con Blender. yo, Eh, de todas formas, ojo, con la confianza que tengo que sea una herramienta alternativa de verdad, que pueda ser plantarle cara, tengo clarísimo que el Revit Killer está por caer y hablará chino. Mm. Puede ser, seguramente. La cuestión está en que, ¿qué es lo que ha hecho? O sea, la pregunta que es, la pregunta del millón es, ¿qué ha hecho Blender para de repente situarse en esa posición, ¿no? ¿Qué es, en qué hay, bueno, por supuesto, un Darle caso respuestas a un cliente que está pidiendo un material, una que no herramienta con la que existía. poder, efectivamente, o sea, cubrir un hueco de mercado, como cualquier herramienta que acaba Sí, pero es que ese hueco de saliendo. mercado que cada vez se va haciendo más grande, porque creo que hoy en día que lo del modelado geométrico más o menos está bien resuelto por todo el mundo, lo que no está bien resuelto es el La trabajo con la gestión posterior de información. ese modelo. Claro, la gestión y sobre todo trabajar con ese estándar abierto que ahora mismo ya es prácticamente obligatorio. Entonces, si lo haces de salida de forma Uy, nativa, debería ser. eso de prácticamente obligatorio, por más que me duela, es un sesgo muy, muy, muy claro por tu parte y Bueno, que la tendencia a que IFC se mm, convierta en el no crees, estándar Rogelio. de entrega de A ver, información. soy de los primeros en defenderlo y en desearlo. Pero la realidad me dice otra cosa. La realidad me dice que hay muchos países, muchos, en los que es una novedad, en los que de repente se Sí, rasgan las vestiduras porque les piden un formato que no controlan, en el que de repente se encuentran con herramientas que no saben manejar para generar una información que les están pidiendo, pero muy bien, muchas veces sin saber muy bien ni por qué se la piden. Entonces, pero vale, te lo encuentras en países, pero yo no creo que sea digamos, la situación significativa. Todos esos países van a son, siguiendo son, el son camino significativos.
Hombre, Créeme si que, me dices que en Estados Unidos no se pide IFC, bueno, entonces te lo puedo comprar, pero yo entiendo que todos los países van siguiendo la senda de otros que van un que poco la más van avanzados. siguiendo, pero Igual, poquito a poco, porque fíjate que ya, incluso aquí en igual que España, nosotros cuando seguimos la senda de los británicos y los holandeses y los noruegos, quiero decir pues ahí voy, que que estamos en muchos aspectos, hay muchos países en los que estamos viendo que la implantación FC está al mismo nivel que podía estar aquí en el año 2010 y 15. 24. Pues sí, también. mm, Esto va por barrios y va por Sí, barrios en ni más todas ni menos. escalas. O sea, hay países que están más adelantados y países que están menos. Dentro de esos países, regiones que están más adelantadas y otras que están menos. Y dentro de las regiones hay empresas que están en punta de lanza y hay empresas que todavía están descubriendo que AutoCAD tiene una alternativa más eficiente. Es que estoy es que pensando en concreto en una conversación de hace un rato en un chat de Perú en el que tuve que contarles que, oye, es que existe IFC Addict y podéis ahí preguntar que lo que estáis preguntando, es que eso te pasa por entrar en conversaciones con chats de Perú. Así es que no bueno, llegarás a pues viejo. era este de Eh, Perú, pero puede ser uno de Bolivia, puede ser uno sí, de claro. Argentina, Y puede todavía ser, tienes todavía tienes toda África para conquistar, que lo sepas. bueno, pero no toda. En Dakar ya To- tengo amiguetes. En serio. Habla más Pues en francés que inglés, pero bueno. eso no puede ser. En Sí, Sudáfrica sí, también, ¿no? En sí, sí. Sudáfrica también tendrás alguno, habrás dejado uno por allí. Bueno, y si hablamos de avanzar, ¿qué me decís de la IA? Porque, bueno, Que últimamente parece que todo flor es de un día, flor de un día, flor eso va de a un pasar, eso día, va a claro, pasar. sí, sí, Esto es una moda. Sí, sí, puede ser. Últimamente parece que todo lo todo el software que se tenga que fabricar tiene que llevar la IA en la descripción, ¿no? Y el desarrollo en múltiples campos desde generar vídeo hasta escribir código, pasando por agentes personales y por supuesto de modelos de lenguaje es brutal. O sea, la IA está Sí. a un nivel que, desde luego ya era impresionante hace un año, pero ahora mismo está a un nivel increíble. Pero en nuestro sector algo falla y no sé lo que es. Así que pregunto, ¿alguno de vosotros ha visto una implementación de IA que vaya más allá de generar imágenes bonitas? Sí, pero no. Y antes de, bueno, contesto esta. Sí, alguna herramienta he visto que genera modelos directamente. Es cierto que a través de los MCP, de las herramientas que permiten interactuar a una IA con cualquier software, con cualquier programa que tenga una API, pero al margen de eso, creo que aquí hay una cuestión de falta de entendimiento de cómo funcionan estos modelos de lenguaje. El hecho de que o en general, de que falta de entendimiento de cómo funcionan los modelos generativos, porque el hecho de que tú puedas generar un párrafo eh, coherente, entendible, pero completamente vacío de contenido, no quiere decir que puedas trasladarlo a cualquier campo. Y en ese sentido, también el hecho de que tú puedas generar una imagen a partir de un modelo como puede ser el de difusión, partiendo de un concepto, llegar a una ideación gráfica, no quiere decir que después puedas construir esa gráfica. Y la prueba la tienes en que si tú le pides a cualquier modelo de imagen generativa una imagen de un edificio concreto, escoges la que te gusta y le dices, bueno, pues ahora dámela la misma desde atrás o la misma desde más arriba. No va a ser la misma. No es fácil que sea la misma. ¿Y eso por qué? Pues por la forma en la que se genera esa imagen, por el Fíjate que concepto propio yo de la generación de imagen. tengo que disentir, porque si eso fuese así de cierto, no existirían los vídeos generados por IA, Sí, porque cada sí, porque fotograma el sería vídeo, distinto y al anterior. Y de efectivamente hecho, cada... antes fallaba, creaban unos flickerings imposibles. O sea, y había una falta de consistencia tremenda. Y sin embargo, ahora Y mismo, se o van sea, refinando. ¿Y por qué se van refinando? Porque hay una continuidad. Porque se tú llama, pasas de un fotograma que te tiene enfocado en el punto X a un fotograma que te tiene enfocado en el punto X eso más también lo punto podrías 01. hacer en un prompt, en ese mismo prompt que tú le pides. Ahora dímelo para atrás, pues mira, si tienes que generar un vídeo para llegar hasta la parte de atrás, generas un vídeo o hasta o Bueno, y la a lo versión mejor ese es el occidental. camino, pero yo creo que no. Pero, pero Creo que a tampoco. día de hoy los saltos eh,
grandes no carecen de esa coherencia. Pero tampoco nos limitemos al LLM, a modelos LLM. Hay otras formas de IA, ¿no? Que podrían ser más aplicables para lo nuestro y que sin embargo no están siendo Pues no lo sé. implementadas. Rafa iba a No sé, comentar algo al Sí, respecto. Rafa iba a decir algo no, no iba a sesudo. decir que precisamente veía ayer un vídeo. Esto se llama, lo que estáis comentando se llama por lo visto, adherencia al prompt, ¿no? Y Adherencia al prompt. adherencia al prompt. O sea, la capacidad que tiene el modelo del lenguaje en este caso, de, de, de ser fiel a las instrucciones dadas en el prompt. O sea, no solo es una cuestión de que el prompt esté bien construido, que también, sino del propio modelo, que los hay Claro, ¿no? que responden mejor y que los que responden peor, ¿no? Eso Que es. sea capaz de repetir el camino que Claro, has claro, seguido claro. para Entonces, volver a... Y pues no hay solo. algunos hay algunos que sí que harán este ejercicio que tú comentas, pues mejor, y otros pues que lo hacen, por ejemplo, pues un modelo de vídeo, ¿no? Y Ojo, otro- y todavía queda una derivada, porque estamos hablando de imagen plana. sí, sí, Por más que sea vídeo, por más que sea... Es imagen plana, es un 2D. Y de ahí queremos saltar a un a modelo un modelo informado, sí, computacional sí. Sí. que tiene unas características espaciales y de profundidad y de materialidad, de corporalidad, que, vamos, para nada se corresponden, sí, de forma unívoca con una gráfica. Y pensemos con una gráfica 2D. Y pensemos en los ejercicios que hacíamos con dibujo diédrico, en el que te planteaban un plano inclinado, en el que tú tenías que sacar las vistas y la interpretación que hacías de ese 2D podía ser el plano inclinado, podía ser Sí, sí. un arco o sea, un sector de cilindro, podía ser interpretado. Entonces, no hay una única respuesta para para un punto de partida. Para el mismo punto de partida tienes múltiples respuestas y eso, de alguna forma, complejiza bastante el convertir en 3D un Mm. elemento, pues eso, Y, que son y sin son su embargo, foto. y Mm. sin embargo, o sea, yo no paro de Sin pensar embargo, se mueve. Sí, y por si mueve. Se mueve. No paro de pensar Que tú no paras que, de pensar. que, Eso. y que así te va. No Claro. paras de claro, pensar. claro, claro, sí, sí. Ponte- Cada vez que pienso me cae un medita, pelo y así estoy, medita. que no me queda ni uno. No, el Spike, los de motor Spike utilizan un motor de IA que permite tener una coherencia en los resultados, que tiene una comprensión de las partes de ese motor para saber qué hace cada parte y que es capaz de siempre dar una solución válida. Y me pregunto por qué no está por aquí, ¿no? Así que la cuestión es si la IA que estamos utilizando es la correcta, ¿no? Los modelos de lenguaje, o sea, lo que se esté tratando de implementar en los modeladores son básicamente modelos de lenguaje y no sé si ese es el camino correcto. Y si fuerais directivos de Autodesk, Graphisoft o Nemetschek, ¿no? ¿Hacia dónde potenciaríais el uso de la IA? O Hacia al las revés, ¿no? Bahamas. Hacia las Hacia... Bahamas. Fuera el directivo de Autodesk hacia las Bahamas, Seychelles. A Hombre, yo ver, tengo hacia el porno. personalmente creo que el Caribe está poco explotado. O os planteo la pregunta al revés también. ¿Qué uso de la IA os gustaría que estuviera en vuestro software de autoría si pudierais elegir uno, ¿no? Yo ninguno. Lo digo completamente en serio, ninguno. Porque además es que soy consciente de que mi velocidad moviendo el ratón, el dispositivo que apuntas en pantalla, al lado de mi capacidad para explicarle a un tercero que lo haga, es infinitamente distante. O sea, y piénsalo así. Tú te pones a modelar un muro, una puerta y una ventana, nada más. Y te pones a hacer lo mismo, pero en vez de modelarlo tú, diciéndoselo a un tercero. Ya no te digo a mí o a Rafa, pero vamos, a alguien con tus mismas capacidades, por hacerlo justo. La velocidad a la que lo vas a hacer tú es Pero yo, infinitamente mayor a la tú, velocidad a la que lo va a tú hacer él. yo también estoy de acuerdo en eso, pero tú estás planteando un uso muy específico. ¿De verdad no se te ocurre ningún uso en el que la IA te puedes echar una mano y te puedes hacer la vida más fácil? Yo, por ejemplo, se me Sí, ocurre se me uno. ocurre. Mira, el primero, oye, escoge todos los elementos que cumplan esta y esta característica y Mm, se las doy genéricas y mételes estos parámetros y se los doy genéricos. Y que me los cubra. Y que me los cubra además con la información correcta, tomada desde las fuentes de información que le puedo decir, configurar o puede incorporar por su cuenta. Claro que puede, o sea, como usos hay, pero claro, yo, por ejemplo, el uso de comprobación normativa me parecería fantástico. Es decir, que yo ojo, pero diciéndole. incluso sin el modelador.
Sí, sí, un poco, Claro, claro. Pero dentro del pero modelador aún más. Tú imagínate que vas haciendo un modelo y de repente te dice, te has pasado de la altura máxima que puedes tener aquí de cornisa, por poner un ejemplo. sí, O, o que, chaval, que o este pasillo no te da para la no evacuación de estas cumple. habitaciones. Joder, o sea, eso es algo bastante fácil. Me parece Sí, que es no, bastante no, no, fácil no, de implementar. ojo, no es tan fácil, porque fíjate, Hombre, a la ver, hemos punti- mandado naves a Marte, joder. Rogelio, O sea, que no, están por ahí bueno, danzando pero no han solas. vuelto. O sea, así que, Bueno, no, van a ir a recoger una dentro de unos años. pues esperemos a que vuelva. El ejemplo que acabamos de poner, voy a empezar por el tuyo, porque es mejor siempre De, hacerse por en el ajeno. Pero claro, claro, te dices, vas a... quiero que estoy modelando y me diga, ojo, que te estás pasando a la altura máxima. De alguna forma, tú has tenido que crear un contexto en el que sepa, primero, qué es la altura máxima. Después, que sepa dónde está trabajando, porque esa altura máxima es una en tu pueblo y otra en el mío. Que sepa en qué zona de tu pueblo estás trabajando, porque la normativa de aplicación en ese área concreto es una u otra. Y a partir de ahí, que haga un seguimiento de todas tus actuaciones para saber que te has pasado de la altura máxima. No digo que no sea posible, digo que a lo mejor eso supone un problema de gestión de información grave. Y más teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando tú abres un modelo de Revit, lo he escuchado varias veces, no es que me pase, pero cuando tú abres un modelo de Revit con muchas, muchas, muchas restricciones, un modelo en el que la información está ajustándose y comprobándose constantemente, los modelos son lentos. Porque, lógicamente, Mm. si yo tengo que hacer comprobaciones, 100 comprobaciones, antes de permitirte tocar un muro, necesito tiempo de cálculo, necesito hacer bueno, esas operaciones de comprobación. Entonces, las comprobaciones que tú pides, que son muy simples de formular, son tremendamente complejas de codificar, tremendamente complejas. Más fácil todavía, que te decía yo, pasillo, el que me compruebe el ancho y si está o no dentro de los límites normativos. Yo podría configurar, decirle, mira, esta es mi normativa de incendios. Y ahí hay un dato que es el ancho de pasillo y quiero que lo compruebes. Pero tendría primero que decirle que lo que estoy modelando es un pasillo, que ya no es tan sencillo, ¿eh? Porque dos Sí, muros porque paralelos, imagina, quiero decir, sí que puedes, porque las herramientas de modelado ya tienen esa definición, quiero decir, tienes un espacio que le llamas pasillo. un espacio, pero yo Ujú, el espacio lo modelo a partir de sus límites. Normalmente lo claro. modelo es con los muros, con lo cual Mm. el hecho de modelar dos muros no quiere decir que estés modelando un pasillo, porque a lo mejor estás modelando pues una habitación o No, estás pero tú modelando tienes un espacio que le has llamado pasillo. bien. Quiero decir Entonces, que tú vas pero creando, tú puedes ir ya añadiendo la información que necesite para que las comprobaciones que funcionen. sí, Quiero pero decir, fíjate la complejidad que le estás dando. A mayores, una vez que tengo si fuera definido ese fácil, no espacio de ya lo pasillo, habría yo, no lo no, encargaría por a un supuesto, programador que lo hiciera. Roger, pero no voy tanto al tema de programación como al tema de contexto que yo tengo que crear dentro del modelo. Ese pasillo tiene que establecer unas conexiones con otros espacios que son del tipo que sean, que tienen que, de alguna forma, a partir de la denominación, porque entiendo que va a ser por ahí, tienen que rescatar en la normativa a la que le he hecho referencia la ocupación de ese espacio. Yo tengo que tener definidas ya una serie de elementos importantes para poder llegar a la conclusión de que ese pasillo cumple o no cumple. Y ninguno de ellos es un muro, que normalmente es la primera herramienta con la que trabajamos. Pero bueno, por no cerrarlo solo en ese tema, ¿no? Quiero decir que en el fondo tampoco es que haya avances o implementaciones de IA sobre la parte en la que la IA del modelos LLM fue potente, que es la que dices tú, que es la creatividad, porque tampoco por ahí A han ver, tirado. ojo, que tampoco quiero ponerlo en plan negativo. Yo simplemente estoy tratando de contextualizar las dificultades que hay, que se Mm. salvan, ¿eh? Y yo creo que hay una oportunidad donde hay un problema y una oportunidad. Así que me cuesta creer que ni Autodesk, ni Nemetschek, ni ninguno de estos esté trabajando en esa línea. Me cuesta creerlo, pero también me cuesta creer que vaya a sorprendernos con nada significativo en la próxima versión, sea cual sea la versión. Esta Sí, frase bueno. funciona siempre, Todos los años, todas las versiones. todos los años funciona.
Pues yo, bueno, pues coincido con lo que dice Bele, bueno, con lo que estoy diciendo los dos. Mi experiencia con inteligencia artificial y en este caso Blender, claro, que es la herramienta que utilizo, pues eso, se limita a dos campos, utilizar pues un intérprete de LLMs dentro de Blender y otro una conexión con un ECP, con un MCP al API de Blender. Y aunque son pues experiencias esto prometedoras, o sea, muy prometedoras de hecho, pero bueno, por supuesto yo solo trasteaba, con lo cual tampoco las domino en profundidad, pero no creo que me vayan a sacar de tener que hacer trabajo manual a corto Hombre, yo, plazo, ¿no? yo El no me MCP imagino sí. dictándole, yo no me Para imagino lo que yo he dictándole. utilizado, ¿eh? O sea, para lo que yo lo he utilizado, digo en este momento y para lo que yo las manejo, seguro que una persona más avanzada en su uso y sobre todo en un tiempo determinado podrá hacer virguerías. ¿Para qué Vamos, cosas, Evelio? Yo no, digo que yo creo que el camino va por los MCP, que lo que acaba de decir Rafa, con un MCP sí podrías interactuar y creo que es el enfoque, ojo, que claro, la cosa no está tanto en incorporar dentro de la herramienta la inteligencia artificial como de darle caminos a la inteligencia artificial para que pueda utilizar la herramienta. claro. Creo que eso tiene más futuro y desde luego, desde mi punto de vista, muchísimo más alcance, porque si yo puedo dejar la puerta abierta para que una herramienta, llámale IA o llámale lo que quieras, pueda utilizar de forma autónoma mi plataforma, estoy dando la opción a que cualquier plataforma pueda hablar, interactuar con otra. Y Claro. eso sí que es realmente potente. Y ahí yo creo que los MCP tienen todo el sentido. Para mí es desde luego la tecnología más prometedora junto con la Agent to Agent para poder coordinar, orquestar esas herramientas. El hecho de incorporarla en el interior de la herramienta, pues lo veo, hombre, como cierto modo, como un divertimento, pero no creo que sea el camino. Creo que el camino va más por el interactuar con las Mm. plataformas de forma autónoma. Esto también me hace pensar, o sea, completamente de acuerdo con que sí, que parece que tenga sentido, por lo menos en este momento, que sea eso, un ejercicio de interoperabilidad entre distintos softwares. Pero si un MCP, en este caso el de Blender, vaya, lo que está haciendo son llamadas a la API de Blender para interpretar tu mensaje, que, que nos separa, o por qué es distinto esto, de que en lugar de utilizar la API de Blender, la utilice, incluso la enriquezca con IFC OpenShell o cualquier otra librería, por ejemplo. Porque tú expones la parte de tu casa que te apetece. Ya, sí, sí. Cuando le haces un paseo, un house tour de estos a un invitado, le llevas a la parte no lo bajas al trastero. Ya, ya. Le enseñas la sala, le enseñas a lo mejor la habitación, un baño, el que está limpio, le enseñas la cocina si la tienes recogida. Me explico, no expones el 100% de tu espacio al exterior. Y en estos casos, las API, por muy profusamente documentadas que estén y por muy amplias que sean, en el fondo están exponiendo la parte que ellos quieren de la herramienta. Eso, en cierto modo, limita la capacidad del MCP de interactuar con tu herramienta. Que ojo, Una yo creo cosa de que tiempo. todavía con esas limitaciones hay tema y tema por delante, Sí, porque sí. hay APIs que son infumables, infumables. Y no pienso en Archicad solo, Roge. Gracias, yo también te Es quiero. que la de Alplan puede ser, vamos, de certera de aquí. Bueno, y Eh, ha, Acapulco. ha soltado ahí un puntito que me mola. Es ese que tú cuando enseñas lo bonito, pero ¿sabes? La trastienda como la dejas a un Claro, lado. al trastero no llevas a nadie. Mira qué Al trastero más trastero chulo no tiene. llevas a nadie. Bueno, pues eso nos lleva a otro punto clave, que es esa desconexión brutal entre lo que dicen los desarrolladores y lo que pasa realmente en un estudio de arquitectura e ingeniería. Eh, ¿No os parece que nos venden entornos colaborativos hiperinteligentes y automatizados cuando en realidad sigamos picando tecla y revisando PDFs como en 2005? Por supuesto. O sea, pero también te venden los coches súper deportivos y cuando llegas el que puedes comprarte es el que no tiene ni aire acondicionado.
Bueno, tú no, pero no son los que... Pero el resto del equipo sí. El resto del equipo sí. Ahora mismo ya todos vienen con aire acondicionado, no seas mamón. Ya te No, digo, pero y claro, todos a con ver, hadas, y todos con hadas obligatorias, o sea que no. Después dicen no, que no, es porque cuestan efectivamente mucho los coches y tal, pero bueno, pues cada hazte vez la cuesta pregunta que. más, cada vez cuesta más distinguir en las demos que nos plantean en las, bueno, ¿cómo se llaman? Pre-release, los avances estos que hacen, cuesta distinguir lo que hay cocinado de lo que no. Y, Claro, y a mí esa aquí es la. me vas a permitir, me trae siempre a la cabeza lo de lo que pides al Express y lo que te llega. Pues esto es lo mismo. Es Dime. básicamente eso, ¿no? Es decir, la demo efectivamente viene con. Está, digamos, generada en la mejor y la mayor. Es como las tasaciones, ¿no? O sea, el mejor y mayor uso. Pues en la mejor y mayor opción Mira, de generar un efecto wow, ¿no? Pero hace mucho, mucho tiempo yo hacía formaciones de Alplan y me tocaba, claro, lidiar las hacía completamente, bueno, de idiota que soy, no era ni relacionado con la marca, ni cobrando, ni nada. Pero siempre me decían lo mismo, me decían, joder, es que por aquí viene un tipo que nos hizo una demostración, nos hizo una casa en 2 horas y cuando nos pusimos a hacerla, es que ni de coña, ni locos. Claro, tú ves la presentación y al margen de que todo sale bien, no hay casos de uso extremos. No hay los, que se llaman los cutting edge, no hay los casos extremos. Y la realidad es que tienes casos extremos constantemente. claro, Casos extremos claro. no es una vivienda de Zaha Hadid. Caso extremo es pues que de repente tienes una mansarda o que de repente tienes un muro que tiene que adaptarse a la parcela y tiene un punto de inclinación que te provoca una esquinita que en la geometría se resuelve con un ángulo hiperagudo, pero que en la realidad no se va a resolver exactamente así. O tienes, yo qué sé, es que se me está viniendo a la cabeza ahora mismo un encuentro de una balaustrada con un muro que no van a 90 grados y cómo lo ha resuelto el software hombre, decepciona un poco. Sí, sí, a mí, aparte de la cantidad de fallos, o sea, de bugs ocultos que te vas a encontrar haciendo modelado, yo, por ejemplo, tenía el otro día un muro cortina circular. Resulta que el último marco del muro cortina no está perpendicular, no sigue la dirección del radio, sino que tiene una pequeña desviación, ¿no? Y Y ya te como, mató. hijo de tu mala madre. O, por ejemplo, que si tienes Dilo, hijo de playa. Sí, Hijo sí, de playa. hijo de playa, eso, hijo de beach. Por ejemplo, otro caso típico es cuando tienes dos muros que no son continuos 180 grados, sino que tienen un pequeño ángulo de desviación, ¿no? Y de repente te sale Ostras, una tienes que, intersección. tienes que pasarte una tarde modelando con edificios. No, ya, o sea, Sí, a yo te ver, mira que aprecio, me ¿no? gusta, mira que me gusta la herramienta, pero a veces tiene unas cosas. Uf, Claro, quiero decir que efectivamente, ¿no? O sea, lo de que todos estiramos el software en los casos más extremos, en proyectos comunes y sin tirar muy lejos, es cierto, ¿no? Eso que el caso extremo es el diario. El caso, yo por lo sí, menos me veo pero la cuestión es que fíjate si hay poca innovación en el software y por eso lo de estos dos episodios, que es que eso yo lo tengo identificado en la versión 10 de ArchiCAD, por ejemplo, ¿no? ah, bueno. Lo de los muros de 180 grados y que como pues el ángulo sea 179,5 de repente, pues, Y ¿sabes? con Te sale. 5 a mí me pone nervioso, pero con 99,72 o sea, es que eso ya, ya dices, a ver, me estáis puteando. Claro, o sea, y de ese tipo de cuestiones que deberían estar resueltas hace 1000 años y que todavía siguen ahí, ¿no? O sea, no ha habido ningún tipo de revisión del software, porque yo entiendo que porque todo viene de un legacy code que ya debe ser completamente inasumible para la mayoría de los fabricantes. A ver, si es Eh, cierto que el motor geométrico no es algo que revises a diario. mm, Yo recuerdo cuando Alplan cambió no sé si era Parasol el que utilizaba, bueno, cambió de modelo de motor geométrico
y fue un salto importante, importante no, importantísimo, que lamentablemente, y esto es uno de los dramas de la innovación, en la superficie prácticamente no se notaba. Y el hecho de que que des un salto cuántico en tu calidad o en tu core y que hagas que todo siga funcionando exactamente igual, es brutal a nivel de desarrollo. Pero a nivel de impacto es triste porque prácticamente no se ve. Esto me recuerda a una frase que decía un alcalde conocido hace tiempo, que llegó a ser vicepresidente de nuestra Junta, que decía que su problema, él era alcalde de un pueblo pequeñito y en el que había mucho, mucho que hacer. Entonces, en su primer mandato fue espectacular, porque hizo un montón de cosas que todo el mundo, pues, con buen criterio, alabó y hizo que fuese reelegido con amplia mayoría a las siguientes elecciones. Pero a las siguientes, las modificaciones o las intervenciones que podía hacer eran espectaculares, pero ya no tanto. Llevaba 3 mandatos y decía, el problema que tengo ahora es que lo que hago no se ve y es mucho más importante Ya, que lo que he hecho hasta ahora. yo Cuando yo, eso, cuando yo genero o gestiono todo el saneamiento de una parroquia, estoy enterrando tubos. eso yo Cuando, lo contaba con con mis dos ayuntamientos, en el mío y el de mi mujer, el de Chus, que efectivamente uno ganaba por medio solita porque hacía cosas que se veían que no valían para nada y el otro pues ganaba, de hecho perdió las elecciones porque hizo cosas que que no eran se muy vieron. necesarias pero que no se ven. Claro, tú estrenas un saneamiento y bueno, hay unos vecinos que están contentos, pero que no lo van a ver nunca. En mi caso se estrenaron saneamientos para aldeas que estaban vacías, o sea que tampoco hay que... Pero bueno, Pero da igual. el No, secreto el para el saneamiento no éxito es el es mejor el saneamiento no es el mejor ejemplo. El ejemplo son las farolas, las aceras, los cierres de parcela, la No, urbanización no, de pero las digo el vías que saneamiento porque cruzan. se entierra y sin embargo Sí, cortas la cinta de una carretera por la que pasas todos los días claro. y dices, coño, pues esto lo han arreglado. la solución es hacer Pero visitas nada, guiadas al saneamiento. Ya te claro. digo. No, pero mira, fíjate que eso efectivamente que estás contando tiene que ver con que lo del efecto wow sí que sigue, sí que los software. Yo ahora podría hacer un hilo con todas las peticiones desesperadas en los foros de ArchiCAD para que esas cuestiones se resolvieran y te aseguro que no necesitaban sacar una nueva versión para que se lo compraran en masa. O sea, no necesitarían añadir ninguna otra funcionalidad para que se comprara en masa. Pero sin embargo, parece ser que lo que es necesario, ¿no? Lo que dices tú, es el efecto wow. ¿Qué ha hecho Revit? Cambiar su motor gráfico de la ventana 3D, ¿no? O sea, la Wow. innovación y la innovación más grande de esta última versión. ¿Qué ha hecho ArchiCAD hace 2 versiones? Introducir una especie de modelado físico, o sea, de modelado físico de luz, quiero decir, tipo Twinmotion, de 5 O Lumion, sea, ¿no? ha tomado una tecnología de otro y la ha metido en su Y la ha motor. intentado meter en su motor, Cuando dices intentado, Sí, es entiendo que que el tu resultado es fanboyismo te impide decir que... manifiestamente, claro, es manifiestamente mejorable, ¿no? De hecho, bueno, ellos también lo tienen en una pestaña, en las opciones de configuración del software como experimental, ¿vale? Y ahí hay un montón de cosas que entraron en la pestaña experimental y que se han muerto ahí y nunca más hemos vuelto a saber. Por Bueno, hombre, era ejemplo, un experimento. claro, sí, sí, pero experimentos que eran buenos. Por ejemplo, los scripts de Python, ¿no? Que podías crear scripts de Python para utilizar la API para hacer consultas a la base de datos del proyecto. Y que es el camino que de repente, pues, un Jorge Benítez ha escogido para tratar de hacer cosas con el software que no se podían hacer. Volvemos al primer punto, ¿no? Siempre No buscando estaban rodeos y, previstas. No estaban bueno, previstas. que no estaban previstas. Pero cierto es que al final parece que todo se queda en el wow, ¿no? Que innovación, A innovación ver, pero pura. lo que me decía el alcalde, que tengo que hacer cosas que llamen la atención para poder hacer cosas que sirvan de algo. O sea, Que Ya. yo no reniego del efecto wow, que me da un poco igual. Pero lo que tú dices, hay peticiones en los foros que llevan años ahí. Años, años ahí muriéndose del asco y que sea Ojo, y estoy solamente, seguro de que algún motivo habrá, algún motivo sesudo e importante habrá para que eso no se pueda resolver fácilmente. Pero años. Chicos, que eso no le ha dado prioridad nunca a nadie, porque si le dan prioridad a sacar, pues eso,
tonterías. Incluso desbrozar, que también es necesario, es impopular, con lo cual tampoco se hace. Sí. Pero ¿cuántas funciones, o sea, software, estos piezas de software cada vez acumulan funcionalidades, cientos de funcionalidades que, bueno, pues que yo desde luego no utilizo Yo, y que ahí sí que yo creo que hay un debate irresoluble entre los que pretenden que su herramienta resuelva absolutamente todo el ya. flujo y los que defendemos que los flujos deben partirse en herramientas especializadas. Yo creo que esa parte es más de estrategia de marca que de racionalidad. Sí, pero ahí Dios maldiga a Revit 1000 años porque fueron los que empezaron a meter la idea de que tú dentro de un modelo podías hacer absolutamente todo. Y por Sí, eso te sí, quedaba sí. claro, te hicieron un Revit de arquitectura, un Revit de estructuras, un Revit de instalaciones. Mira, es que ninguna de esas dos herramientas últimas tiene un sentido. Para empezar, no tiene ningún sentido separar arquitectura de estructura porque es indisoluble. O sea, eso. Otra No, cosa es vamos a que ver, para empezar que no tu tiene ningún modelo de análisis. sentido apellidar al modelado, Ya. porque tú Efectivamente, modelas geometría. bueno, eso para empezar, pero es que eso para empezar, pero además, ya yendo al fondo de la cuestión, es que yo no puedo separar un modelo de arquitectura de un modelo de estructuras. Bueno, Otra tú no por cosa, tu formación, Rogelio. ya, pero es que, ¿cómo? Pero es que por No, tú no por mi tu formación es la formación, correcta, mi formación es pero la correcta. es que claro, Sí, sí, claro. en ese Es sentido sí, aquello eso que lo En tengo medio de decían, bastante camino ya verás claro. qué te dice. aquello que decían qué suerte hemos tenido entre todos los sitios del mundo y todas las regiones del mundo, haber caído aquí y poder escoger la buena. Claro, y es verdad, Claro, en este caso yo tengo que agradecerle al plan de estudios de nuestra formación que nos haya hecho arquitectos que saben un poquito de ya después estructuras. vino Bolonia y Y vino para destrozar el tema. Pero es verdad, es así. Es decir, yo entiendo que son dos cosas indisolubles. O sea, es que, como, bueno, tú imagínate sí, pero la arquitecturas práctica nos brutalistas, hizo otra ¿no? cosa. Un proyecto de arquitectura brutalista. Separa la arquitectura de la estructura, a ver si tienes huevos. No, o sea, es que no, es imposible. Entonces, no, Yo el- pensaba que un proyecto brutalista era hacerlo con lápiz 02. Pero bueno, yo pensé que era hacerlo con cincel y martillo, digo, a lo bruto. también. Plas, plas. No, insisto, aunque sea así, aunque conceptualmente no puedas disociar arquitectura y estructura, yo creo que las herramientas que resuelven los problemas de arquitectura y los problemas de estructuras deberían ser, Deberían ser necesariamente específicas, deben ser distintas. distintas y específicas y con unas Y trabajar funcionalidades sobre una muy. geometría, punto. Una geometría Claro, en la y que tú sí que es tengas que cierto que sí que caracterizar. es cierto que tú a lo mejor podrías tratar de extrapolar del modelo de arquitectura, pues digamos, el modelo analítico. Eso parece Claro. un camino bastante razonable, pero no que tengas que modelar las armaduras en un programa de diseño Bueno, eso, arquitectónico. eso también depende mucho del mercado, ojo, y del sector, Ujú. porque es cierto que a mí personalmente me sorprendía mucho, muchísimo que nadie tuviese que modelar las armaduras y con el tiempo lo voy entendiendo. Me cuesta aceptarlo, pero lo voy entendiendo. No en nuestro mercado, no en nuestro sector específico, pero sí en ingeniería de infraestructuras y en según qué mercados lo veo imprescindible. Sí, seguro Porque que la sí. propia dinámica del sector se lo Si te exige. dedicas a fabricar vigas prefabricadas de puentes, evidentemente vas a tener que modelar las armaduras. Sí, claro, Pues a eso eso es voy. cierto. O sea, son Sí, sí, cuestiones muy es de nicho, evidente. pero que están ahí. Es evidente, pero lo que necesitas es un software específico para resolver eso de una forma paramétrica, punto y pelota. Efectivamente. Pero no que yo tenga que incorporar esa funcionalidad en Revit o en ArchiCAD, que es Rogelio, eso, no. pero cuando tienes un martillo todo lo que ves son clavos. Mira, eso tiene una traslación que me voy a obviar a campos un poquito más sórdidos. Un poquito más Qué sórdidos. mente sucia a estas horas de la mañana. Estamos, es que es una hora mala, es una hora mala. Y como ya estamos ya fuera, ya casi cumpliendo el tiempo, eh, vosotros lo mencionasteis al principio, pero yo lo recupero ahora porque lo tenía por aquí abajo. Vale, Claro, porque aparte para de nosotros era que importante y para ti lo dejaste para el final. no, precisamente porque las cosas que, ¿sabes? Lo que dice la ciencia de la atención, que solo haces caso a lo que escuchas al principio y al final, lo traía para el final y dejado para el final de todo Blender para que fuera la última, pero ya os lo habéis machacado, con lo cual nada. Pero sí que podemos comentar algo sobre el software IFC, ¿no? Esos visualizadores y esos software IFC que nosotros los vimos nacer prácticamente a todos. O sea, quiero decir que Estuvimos en curioso, Braz.
Los tuvimos, Nos los amamantamos a amamantamos, nuestros casi pechos. los amamantamos. Es A mis decir, pechos. cuando nació Vincola, cuando nació Vinvision, cuando nació, ¿no? el de Oda, el de Aka, eh, prácticamente los hemos visto nacer todos, pero en sí mismos ahora mismo podrías coger cualquiera de ellos y son indistinguibles. Oh, no, 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 no. Vamos, tú no te has visto mis clases. Sí, Indistinguibles, no, tío. quitas a Blender, pues sí, No, bueno, vamos a ver. De hecho, fíjate, si fuesen tan indistinguibles, yo no tendría instalados cuatro o cinco, ya no sé si cinco, en el ordenador. Cada uno, y a mí eso sí me gusta, ha enfocado a un mercado o a una función en la que le ha puesto más cariño que el otro. Y sí, puedes aparte de decir que, cualquiera y te digo para qué aspecto concreto lo uso. pues di tú, Pues mira, Bing Colab es el que uso siempre. ¿Por qué? Porque es el que tiene versión Mac más rápida. O sea, bueno, claro, acabáramos, no, eso es no, 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 importante. espera, eso es una característica que Ya, yo ya, demando ya, sí, y sí, que sí. necesito. ¿Qué pasa? Que Bing Sí. Colab, por ejemplo, eh, tiene aspectos no recoge la versión 4.3 del esquema de forma correcta. Con lo cual, ¿cuál uso? El de ODA, el Open Design Alliance, el OpenIFC Viewer. Este me permite no solo leer la versión 4.3, sino que además tiene una serie de funciones bastante didácticas, bastante interesantes para conocer el funcionamiento interno del esquema IFC del módulo que estás trabajando. Con lo Ujú. cual, esa parte también se la doy. ¿Qué pasa? Que si quiero ir un poco más allá y quiero ir a un modelo, quiero analizar un modelo desde un punto de vista más interno, más técnico, me voy a XBeam Explorer. Si quiero trabajar con la información, editándola y demás, me voy a Blender con Bonsai. Todos ellos, Mm. cada Blender uno de con ellos, Bonsai no es un visor IFC, no es un software, bueno, es un sí, software IFC, pero no es un... Yo creo que se sí, vive en su propia liga y está para otras cosas, o sea, pero yo te hablo de pero entre visores otras IFC, cosas está esa. las diferencias que has contado no son significativas, no Es que son sí lo son. radicales, no son radicales, no son algo que digas, ostras, es que con este ya, Claro, pero porque no son radicales no utilizo uno solo. precisamente, pero no son diferentes, o sea, no son algo No que... podrías No unirlas son, todas No exactamente, podrías, Rogelio, no, no, no podrías. sí que podrías No, porque perfectamente, son, vamos. fíjate que he hablado de enfoques muy distintos. Un enfoque es el enfoque pragmático. Quiero ver el modelo y reportar incidencias. Pin Colab. El otro es un enfoque más técnico. Quiero analizar las relaciones internas de los elementos IFC dentro del modelo. XBeam Explorer. Entre medias, imagínate incluso que quiero pues, revisar la información COBIE del modelo OpenFC Viewer. Quiero editar esa información, sin duda, Bonsai y Blender. Y te Entonces, dejas cada uno tiene Aka, un enfoque. Vision y no sé, quiero Bueno, decir, es que BeamVision, tío, con eso que tienes que pagar cada función como un plugin a mayores, me pone un poco malo. O sea, nunca sabes cuándo acabas de pagar BeamVision. de hecho, además ahora han pasado un modelo de suscripción, ¿no? Si no me equivoco, con lo cual Bueno, todavía peor. yo lo de las suscripciones cada vez me encanta más. No voy a decir nada porque tú Sí, no, no digo nada. has sido desarrollador de software, pero vamos, el modelo, esa sí que ha sido la innovación fundamental, ¿no? Sí, sí, De sí, todos sí, los esa, fabricantes de esa- esa ha software, sido buena. ponerse a cobrar por uso de la Rogelio, y viene, herramienta. y viene una que yo confío en que acabaremos viendo, que es la de pasar del modelo de suscripción al modelo online, que ese ya es el SaaS, el Software as a Service. Yo creo que acabaremos viendo todas estas herramientas directamente en la nube, a lo mejor con un añadido en local mínimo para que te sirva interfaz o para que te resuelva alguna cosilla, pero que vamos a un software cloud 100%, lo tengo Es claro. el modelo de Koenig, ¿no? Creo que va a Claro, ser así, pues por sin ejemplo, más lejos. Iconic. Sí, bueno, no hemos hablado de los nuevos actores, ¿no? Koenig, ¿y cuál era otro? No recuerdo el que vimos el que era de los que se han marchado de Revit. Es ese, Eh, ¿no? Es ese Koenig. Ese. MFit. Creo que es Iconic ese. Si es el No, de los que marcharon de Revit, es el de Koenig, es sí. Koenig, ¿no? Y había otro que es MFito, Tafito, una cosa así, no recuerdo exactamente. SketchUp Eh, Web.
SketchUp Web también te lo estaba pensando yo SketchUp Web, también. sí, También exactamente. también es eso, un buen ejemplo de una aplicación que era gratuita y que se ha pasado ya hace años a modelo web. Y si lo quieres Y utilizar que por gratuitamente. ahí, yo creo que por ahí hay un camino de ruptura total. Además, ¿qué pasa? Que es un camino que hay un gran nicho de mercado mm, que no ve con demasiados buenos ojos porque supone, pues, para empezar, que no hay forma de escaparse al pago de la licencia. Bueno, tampoco, ni siquiera eso, ¿no? Porque los que ya estamos plenamente introducidos en el pago de licencias, nos encontramos con que de repente vamos a sitios donde no hay internet. Esa es otra de es otro de los hándicaps importantes, que claro, es muy fácil ver el futuro de un software en la web cuando tienes una conexión de 1 giga simétrico en la puerta, Claro. pero hay que tener claro, y yo creo, bueno, tengo claro que no todo el sector está en ese punto. No, no, ni todas las ubicaciones geográficas de los proyectos están en esos, en No, esos, no, en no. esos puntos. O sea, el otro día Fíjate que es entraba un en... aspecto que resalto bueno, una de las clases que doy. Cuando hablamos de tecnología, ojo, que la selección de las herramientas no depende de nuestro gusto particular, depende de las circunstancias del proyecto. Y hay proyectos en los que, por lo que sea, no tienes conexión a Internet, pues ya no te puedes ni plantear siquiera una herramienta que tenga su licenciamiento web. Sí, o sea, alabai ArchiCAD, alabai Revit, Revit, sí, sí, sí. prácticamente cualquier... Todo lo que conocemos se caería. Efectivamente. Y Y de yo repente tengo... te encuentras con que hay situaciones más habituales de lo que uno desearía en las que no tienes garantizada Fíjate, ese fíjate acceso. si este problema es gordo y está poco estudiado, poco visto, que por ejemplo las estaciones de carga dentro de los parkings tienen problemas de conexión. Porque tú tienes que utilizar una aplicación de internet que de repente te das cuenta de Y que no te tiene quedas sin que ella. alguien metió la estación de carga en un -2 y no le dio conexión a internet, o te obliga Ojo, a utilizar una aplicación de a través del móvil que no tienes conexión a y internet y mira, no mira puedes lo utilizar la tonto estación de que es carga. resolverlo en ese caso, ¿eh? Porque ahí tienes dificultades de conexión. No es que tengas imposibilidad, pero ahí solo No, pero tendrías tengo... que, Rogelio, que solo tendrías que a la estación de carga añadirle el mismo mecanismo que Sí, tiene sí, cualquier... pero mi aplicación, pero yo me conecto con esa estación de carga con mi aplicación del móvil, que tiene que Sí, conectarse a internet. En- Rogelio, cuando yo me conecto con el móvil a mi cámara endoscópica genera su propia wifi ¿Tienes cámara para conectar. endoscópica? Sí, pues sí, para Sí, meter los agujeros de los joder, muros y eso. qué guay, pero que se conecta al móvil. Sí, claro. Coño, pensé que lo Ah, habías visto alguna ah. vez. No, no, pero ya sé, ya, como dices tú, Ya ya sé, sabes a quién pedírsela. ya sé que Pues pedírsela. tiene 5 metros de cable, así que También hace Me cago en la leche. colonoscopias. sí, también. Pero Bueno. bueno, visto con la experiencia de Roger, esto ni lo iba a lanzar. ¿A dónde voy? Lo que hace es generar una red entre mi teléfono móvil y la propia cámara. En Sí, tu sí, caso podría efectivamente, podría, solucionarse. o una conexión Bluetooth o lo que sea, sí, tiene Y en solución. el caso de las dificultades de conexión, a día de hoy, pues Sí, me llevo una estación Starlink conmigo en la mochila, o sea, efectivamente es viable quiero decir, para un proyecto remoto sí, plantearse una estación Starlink. Y se van solucionando cosas, pero el día a día me dice que, bueno, que aún todavía tenemos muchas dificultades al respecto. bueno, pues no sé si se ocurre algo más que queráis comentar sobre este tema. Y la conclusión es que A mí sobre la cámara efectivamente, endoscópica sí, porque lo que ha comentado Rafa es interesante. sí, ¿no? Con tu experiencia igual. Sí, sí, cuando necesites consejo avisa. Pues no, yo Señor- como conclusión, o sea, una conclusión igual, no, igual no completamente sesgada, pero bueno, eh, eso, pues el prometedor futuro que tiene, bueno, Blender y Bonsai o este tipo de herramientas, eh, comparado con el futuro repitiendo el mismo patrón año tras año del software comercial. lo cual desmiente un poco eso de que necesitas un Se te montón ve de el recursos. colorín. Ya, pero es que es verdad. O sea, bueno, es lo que pienso, desde luego. Que sí. Pero fíjate que en realidad lo que estás poniendo, resaltando es el hecho de que Blender con Bonsai tiene mucho camino por delante
y cada vez que dé un paso va a ser llamativo, porque precisamente hay todo ese camino por delante. Claro. Justo el mismo motivo por el que el software comercial más tradicional tiene poca capacidad para innovar. No porque Disiento. no porque no haya camino para innovar, sino porque ya han recorrido un camino tan largo que ahora mismo, entre lo que le pesa la mochila y lo difícil que es avanzar, pues casi no se nota cuando dan Mira, dos pasos. Blender hizo otra cosa que a lo mejor estas marcas podían pensar en copiar. Sí, es verdad que para Blender era mucho más fácil que para ellos, que es que en el 2019 decidió hacer tabula rasa y empezar de nuevo, ¿no? Y rehacer un ¡Oh! refactor Lo que completo ha de dicho. su software. Bueno, vale, pero convirtió una herramienta muy minoritaria en una herramienta, pues, Es una gran herramienta. en una gran herramienta. ¿Vale? Y utilizada en muchísimos campos de manera masiva, además. Ayer escuchaba bueno, no me acordaré, pero el número de descargas, 20.000 millones de descargas al año de Blender, yo creo, una salvajada así. Eh, 20.000 millones. sí, una Pero vamos a hacer salvajada. 20.000 millones si no hay tantos habitantes en el mundo. Porque hay gente muy viciosa, no lo sé. Pues era una, Hombre, yo lo tengo instalado en varios equipos, pero pues no solamente el mío, no, lógicamente, pero una cifra muy sonora también. O sea, serán 20 descargas. sí, sinceramente descargas. Sí, sí, eso me encaja Eso me más. parece Eso es más más razonable. olvidable. Pero bueno, eso, un desbroce, como decíamos antes, pues igual no es mala idea, ha llegado el caso. Pero bueno, claro, dile tú a Autodesk que recorte No, y a Autodesk prestaciones. se lo puedes decir, pero a todos sus accionistas, dile tú que vamos a hacer un reset para Bueno, salir, de aquí vamos a salir mejores. pero fíjate, con ACC lo hicieron, ¿sabes? Sí, Y, sí, y, sí, si- está claro que hay. y sin pedírselo a nadie, además, y dejándonos con algunas Pero funcionalidades fíjate, sin premium. pedírselo a nadie y acordándose muchos de sus muertos. Efectivamente, sí, sí. Gran Es que ese éxito de riesgo lo crítica. tienes ahí siempre. Entonces, Gran claro, éxito de crítica y público. efectivamente. El tema es que el avance de Blender, yo disiento porque el avance de Blender está en campos en los que los otros tampoco han avanzado nada, ¿sabes? Que es en la gestión de los datos. Entonces tampoco es que me parezca que la comparación es justa. O sea, en ese campo cualquier acierto, cualquier innovación que hagas parece un salto cuántico. Pero Pero, también para el software comercial. O sea, Que no no lo solo ha para hecho. eso. Que no lo ha hecho, que no lo ha hecho. Igual Vamos a ver, aquí ha habido cuando una capacidad para ver para ver, y capacidad, bueno, se habrán juntado los factores que sean para entender que ahí había algo que hacer. Había una necesidad y de repente hay un producto. Y ahora, como hay un producto, pues todo el que tiene una necesidad parecida, pues está echando la vista ahí. tiene un producto que le resuelve el problema. Efectivamente. Pero también desmiente Blender, la historia de Blender Beam o de Bonsai también desmiente aquello de que necesitas una gran capacidad de desarrollo para poder acometer software como Bueno, software de leches, modelado de ¿eh? arquitectura. Leches. ¿Eh? Que No, no compartimos, no necesitarás, compartimos. no necesitarás tres mini ingenieros, pero capacidad Bueno, que sí, tendrá. pero quiero decirte que no, o sea, bueno, vamos a poner la palabra correcta, que son recursos, ¿no? Bueno, pues no compararemos los recursos que tiene Nemetschek o que tiene Autodesk con los que pueda tener los que desarrollan Blender y Ni Bonsai, la ¿sabes? rigidez de la estructura, ni las necesidades que tienen de resolver. Es que, fíjate, iba a decir que la obligación que tienen de que las cosas funcionen, pero claro, es que la experiencia me dice otra cosa. Eh, Lo digo porque Blender sale al mercado con Mosaic y hay un fallo y dices, bueno, pues hay un fallo. Archicad o Alplan o Revit sale al mercado con un fallo, parece como que no pudiera salir y en el fondo es que es exactamente lo mismo. O sea, pues la han cagado, la han cagado. Ya, claro, sí, sí, Pero, sí, sí, eso pero es está como claro. que no se permite o se entiende que eso no va a ser admisible en la herramienta. Y estamos hartos de reportar bugs. lo que pasa Sí, es que, bueno, bueno, claro, pero el problema está cuando reportas durante 10 años el mismo bug. claro. Ese es el problema. Pero si lo ves así, pagas miles de euros por un software, lo mínimo que esperas es que esté testado, ¿no? Ya te No, digo. yo creo que cuando pagas miles de euros por un software, lo que esperas es que si hay un bug te lo corrija. Pues Sí, eso es el fíjate, más segundo que paso. Eso es el segundo efectivamente. paso. Primero que Que haya esté un bug es perfectamente entendible y que haya un fallo de software es perfectamente entendible. Pero que no se Porque, resuelva. porque como decía antes Evelio, siempre nosotros testamos el software hasta el límite y nuestros límites son completamente difusos y no son los mismos para Evelio que para mí que para ti. que, Pero cuando hay un bug,
que es un bug, que es Se reporta que se una y reporta, otra y se vez, reporta y un otra vez. año y otro, ahí sí que no hay excusa. Hombre, tú mejor que nadie sabes los miles de euros que cuesta una licencia de Archicad. Pero, joder, si la pagas, bueno, yo espero que si la pagase yo esperaría que Bueno, el nivel de bugs, el número de bugs fuera muy bajo, vaya. Y Porque el tema es que espera años. ya, sí. Bueno, señores, pues esto es todo. Nos vamos, que tenemos labores en las oficinas centrales de Binras Insiders. Así que, si quieres disfrutar del tratamiento especial Binras, entra en binras.com/insiders y únete. Y un saludo y hasta el próximo episodio de Binras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.